¿Por qué acontece que a veces cuando hablamos de la educación del ser no entendemos ni una letra? La gente dice, bueno, pues el ser es, y sí, soy educador social, soy español, soy muy hábil con los deportes, pero realmente cuando hay que profundizar, no van más allá de lo profundo. Entonces, bueno, yo voy a hacer la metáfora de la educación del ser con lo que es el vocabulario, lo que es no entender ni una letra, a poco ir desglosando, ir en profundidad lo que es el vocabulario de la educación del ser. El alfabeto hebreo, pues nosotros, que somos una cultura que es cristiana, pues ha absorbido del hebreo. Por ejemplo, a lo que llamamos Jesús de Nazaret o Jesús el Cristo, era Yeshua, que Jesús le hemos puesto esa derivación de Yeshua, pero en realidad Yeshua significa salvación. Cristo, lo cristal, lo puro, lo auténtico, lo verdadero, es la salvación. Entonces voy a hacer una pequeña presentación del alfabeto hebreo para luego expandirlas un poco más. Vamos con la A, que sería la Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bau, Zain, Yet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samech, Ain, Pe, Sarif, Kof, Res, Sin, Taf. De la Aleph a la Taf, del principio al fin. Por eso los cristianos, muchos llevaban una cruz con el símbolo de Taf, que era como la marca, la señal de que no hay principio ni fin, porque el fin, lo que consideras la muerte, es el inicio de una nueva existencia. Entonces, pues bueno, voy a expandirlo un poquito más lo que es el alfabeto hebreo. Se escribe en dos triángulos, uno para arriba y uno para abajo, uno simboliza hacia el cielo y otro hacia la tierra, que es la estrella de David en la bandera de Jerusalén, en la bandera de Israel. Entonces, en esos dos triángulos se puede escribir las letras. Por tanto, eso cuando gira, cuando se mueve, es una geometría sagrada, es un sonido, una frecuencia, una vibración. Por eso es tan importante el nombre, porque no solamente son palabras, no solamente son letras, sino que llevan como una frecuencia. El significado de las letras hebreas también es como un jeroglífico. Está impreso en cada letra una simbología. Entonces es como cuando hablamos, decimos música. No solamente con la intención que queremos poner, sino también con el sello, el código que tienen esas palabras. Para que lo entendáis un poquito más. Mirad, aquí está la letra Aleph. Esta es la fuerza del inicio. Entonces podría simbolizar lo que es la fisicalidad, el cuerpo físico. Para entender la educación del ser, podríamos hablar que somos un cuerpo físico. Pero eso estaría incompleto y tendríamos que hablar, por ejemplo, de la letra G, que simboliza, he aquí, la ventana al mundo de las emociones. Por tanto, podríamos decir que somos un cuerpo emocional. La Yod es la luz, la obra, la mente creadora. Por tanto, podríamos decir que somos mente y podríamos expandir nuestra mente más allá de la sabiduría y conectarnos con la luz de lo que consideramos la Madre Tierra, porque de ella somos origen. Y por tanto podríamos hablarnos a nosotros mismos en conexión con la Madre Tierra, que es un ser. Y si es un ser, nosotros somos a su imagen y semejanza. Tenemos esta luz que la podemos vincular con la mente. Pero podemos ir más allá y hablaríamos de la letra Ain, que es el ojo que lo ve todo, que está en la energía, en lo sutil. Entonces nos conectaríamos también que somos un campo electromagnético, que estamos vibrando, atraemos a los ambientes que nosotros necesitamos para aprender. Igual que la Madre Tierra es un ambiente que está lleno de microambientes y macroambientes de creación, de pura vida, nosotros formamos parte de esa vida.
Por tanto, podríamos hablar de la educación del ser mucho más expandida. Y todo esto, pues por ejemplo, con la letra Bau, que simboliza la unión. Entonces, ¿la unión de qué? De todos los cuerpos, la integridad, la concretud con las acciones. Dejar de estar hablando de planos metafísicos y pasarlos al arte de vivir, a la acción concreta. Entonces, en esa integridad, pues podríamos hablar que nosotros somos como los elementos que hay en la madre tierra. Somos tierra, cuerpo biológico, entonces podríamos hablar de la fuerza que hemos tenido como especie para evolucionar. Somos agua, que somos flexibles en estas emociones, nos vamos adaptando con esta resiliencia a salir fortalecidos. Somos aire, aire que entonces además de ser flexibles, pues podríamos decir que estamos en equilibrio. ¿En equilibrio con qué? Con lo que pensamos en coherencia interhemisférica. Y también en coherencia con el propio corazón, con el propio estómago, que también es una especie de cerebro, y con cada una de las celulitas que están conectadas. Podríamos decir que somos fuego, que somos energía, no podemos estar sin respirar. Lo que respiramos no es solo oxígeno, nitrógeno, argón, es energía, es luz, es información, es conciencia. Y entonces esa conciencia que estamos respirando está interaccionando con todas las conciencias que dan vida aquí en este huevo cósmico que llamamos Tierra, que es nuestro origen. Y el éter, la eternidad, podríamos decir que no morimos, que como seres vamos en continua expansión, transitando, porque lo que cae es la personalidad, la máscara, pero no lo que es la pura vida que está conectada con el todo, con la existencia, y eso es eterno, es incondicional. Entonces, así como jugando, como bromeando, como si fuéramos filósofos, alguien te puede decir, tú no existes. Y tú dices, hey, ¿cómo que no existo? Pienso, luego existo. Pero además, mira, tengo corporalidad. Y bueno, y tengo emociones. Entonces, ¿qué me estás contando? Pero de repente es como, vale, escucha cuál es la propuesta, cuál es el juego de esta persona. Y entonces te puede empezar a hablar. Te estás dejando llevar por tu inconsciente, por tu ancestralidad, por esa memoria celular que tú estás viviendo. Por tanto, no estás siendo auténtico. Y dices, wow, esto puede tener sentido. Por ejemplo, si yo tengo como esa forma de pensar, de hacer preguntas para expandirme con las respuestas de los otros, pero es mi propia pregunta la que ayuda a expandirme a mí. Claro está que si a alguien le haces una pregunta y no es capaz de contestar a esa pregunta, es que mi nivel de ambiente, mi nivel de conocimiento, tengo que, bajarlo un poquito para acompañar a esa persona. Entonces, otra vez, esto es una forma de yo no existir. ¿Os dais cuenta? Es mi mente que está en el juego de ser un filósofo. En vez de ser claro, ser concretud y pensar que hay otro que me puede estar escuchando, estoy divagando en mi propio ambiente de ser un filósofo que mola mucho, que sabe mucho, y al final pues ese filósofo puede o que no le escuche nadie o que le lleven a la cárcel por defender sus ideas. Entonces ahora eso ya fue y ahora podemos expandirlo, ser más inteligentes. Como por ejemplo, si simbólicamente Yeshua, que es el Jesús, el Cristo, podría ser que murió en la cruz, pues ahora, si fuera un momento actual, diría, pues ahora ya he aprendido, no tengo por qué pasar por ahí, por esa cruz, para decir mi mensaje. Entonces, eso sería estar mucho más evolutivo que no ligado a una memoria celular, a una forma de interpretar la realidad. Por ejemplo, si yo soy más guerrero cuando hay una injusticia, estoy ahí como con orden y foco porque esto tengo que luchar contra ello, sería no ser coherente con mi existencia, que ya no hay que luchar contra nadie, porque ya hemos aprendido como especie humana a cooperar, a generar sinergia y poder supervivir con ese nuevo aprendizaje. Todavía hay seres que necesitan la lucha, que necesitan la competitividad, porque no han pasado a ese nivel de aprendizaje. Entonces tienen que transitarlo, no hay ni mejor ni peor. Pero en mi caso podría decir, vale, no lucho más. Si para ti esto es absurdo, genial.
yo no me enredo ahí, no tengo que estar todo el rato en un confronto. Entonces, si yo veo que en mi vida todavía me anclo a esas situaciones, a esos ambientes, es como que hay una pieza y encajo, es como no, ya no quiero encajar más con esta pieza, me expando, choco y me expando. ¿Por qué? Porque soy consciente de mi inconsciente. Estamos cíclicos en el inconsciente hasta que nos damos cuenta y nos expandimos. Y otra vez seres cíclicos hasta que chocamos y nos expandimos. Por ejemplo, si empezamos a hablar de la soledad, podemos decir, ¿qué es la soledad? Y podemos hablar de las carencias del humano que está teniendo, que si la tercera edad, que si los jóvenes ahora son muy superficiales, que si el usar y tirar, o podemos decir la palabra soledad como el sol de la edad, lo que brilla en ti, tus talentos, tus potencialidades, tu amor propio, tu autoconocimiento, tu confianza, tu entusiasmo. Por ejemplo, la palabra del amor. Tantas personas que buscan el amor, que hablan del amor, ese vocabulario que ya está caduco, obsoleto, porque podemos expandirlo. Porque muchas personas es como, uy, sí, te amo hasta que te dejo de amar, porque ya no me interesas, ya no me conviene. Entonces, ese amor, es amor de familia, es amor de pareja, es amor... Hay gente que ama a su mascota, igual que otros que aman a su móvil y otros que aman su deporte. Entonces podríamos decir que ya es una palabra que se va desgastando y necesita una nueva ampliación. Es como un nuevo código. Pues podría ser que es la aceptación y la libertad. Yo te acepto y te libero. Yo me acepto y me libero también de esto. Es como mucho más expansivo si vamos utilizando el lenguaje con otro pozo. Entonces, si vamos considerando estas letras como una forma de ver que nuestra comunicación es expansiva, por ejemplo, con la palabra placer, ya no sería un placer puramente en lo físico, puramente en lo emocional o puramente en lo mental. Podría ser un placer que integre todo, incluso lo energético, y sería placer. Ser plenos, en plenitud. Por ejemplo, nacer, los humanos nacen, crecen, se reproducen, mueren, bueno, hasta cierto punto, porque ahora como nueva humanidad podemos nacer, ir más allá de ese paradigma que nos ha hecho evolucionar y ahora plantearnos qué es la existencia, qué es la vida. Entonces, bueno, fundamentalmente es eso lo que quería decir para cuando hablamos del ser, en vez de decir no entiendo ni una letra, pues considerar lo que son esas letras del ser como la risa. Entonces, la risa es como el vocabulario. Tú te ríes desde lo corporal, como lo hablas, tiene una sonoridad y el cuerpo te acompaña. Y eso genera una emoción, también es un cuerpo emocional, te crea un estado de bienestar, de alegría, de predisposición, te crea un estado mental de, bueno, centrarte en lo positivo, vivir el momento presente, porque si te estás riendo no puedes estar pensando en otra cosa, te crea un estado energético, porque hace como la química de las hormonas, hace también energéticamente que estés como más cargado de vitalidad, wow, y hace también como una integritud que cuando las personas que están contigo, wow, ven que te estás riendo, es como un ente, cobra vida, algo que es como, wow, otra textura, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ser, podemos pilotar, meter codificaciones, podemos hackear nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, manipular nuestra energía para ser una entidad íntegra, real. Y cuando nosotros nos conocemos, ¿y cómo nos llegamos a conocer? Con telepatía, con nosotros mismos, conociendo nuestros sentidos, cómo nuestros órganos hablan, conociendo nuestro sentido de vibración, cómo vibramos, a qué ambientes vamos, cómo estamos y por tanto cómo interactuamos, que esos ambientes nos absorben o nosotros podemos pilotarlos. Por ejemplo, una persona que está muy triste, si yo estoy bajo de energía, capaz que empatizo con esa tristeza y nos quedamos ahí. O no, yo de repente es que venga, vamos para arriba y los dos salimos de ese ambiente de tristeza y vamos a la rabia, vamos a la alegría o vamos a un estado que sabemos que no es importante porque lo podemos controlar un poquito más con la mente. Y la mente funciona en relación a nuestras creencias, entonces podemos cambiar la creencia, un ligero giro en donde ponemos orden y foco
nos puede expandir. ¿Cómo ves el mundo? ¿Que solamente ves aire o ese aire está cargado de energía, de luz, de conciencia, de información? ¿Puedes ver eso? Es como los peces que dicen que no ven el agua. Nosotros a veces no vemos esto que está aquí, que es bien denso, porque si no lo respiramos morimos. Entonces es poner foco a eso que antes no veíamos y ahora empezamos a considerar como real, como tangible. Entonces, cuando estamos con otra persona que también se conoce, entonces podemos empezar a hablar sin juicio. Porque cuando juzgamos al otro, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Y cuando alguien entiende eso y está contigo y no te juzga, empieza a acontecer otro tipo de comunicación. Entonces creamos un ente, ya somos un ser y otro ser que juntos es una sinergia que crea algo concreto. Si viene otro ser que todavía no tiene ese estado de conocimiento de su cuerpo, de su emocionalidad, de su mente, de su energía, pues lo absorbemos y ya somos tres con esa forma de interactuar. Entonces ahí vamos como expandiendo que nuestra forma de relacionarnos tiene que ser apreciativa, tiene que ser de una escucha, igual que, por ejemplo, cuando escuchamos a nuestras celulitas. Cuando alguien tiene ganas de ir al baño, no se lo cuestiona, va al baño. Cuando alguien tiene hambre, pues come. A veces no diferenciamos entre, por ejemplo, tener sed o tener hambre, pero por lo menos vamos como poniendo foco, tengo hambre, tengo sed, ¿qué me dice el cuerpo? Pues el cuerpo, las celulitas, tienen una información, tienen una memoria celular que al mismo tiempo está conectada con la propia evolución de la conciencia de la Tierra. Y por tanto, ellas no tienen miedo ni de nacer ni de morir porque son pura vida. Ellas no se plantean nada más que el ahora y el ahora. Y nosotros, desde nuestro estado de conciencia, podemos pilotar nuestras propias celulitas, porque nosotros sí que tenemos la capacidad de la mente. Entonces podemos tener conciencia de nuestro cuerpo mental, de nuestro cuerpo energético, las celulitas, las emociones, la fisicalidad, y entonces, wow, somos dueños de nosotros mismos. Y ahí es cuando nos aceptamos tal y como somos, como seres, y cuando nos liberamos de nosotros mismos. Y fundamentalmente también aceptamos y nos liberamos de los otros. Porque los otros, desde su coraza, desde su pantalla ilimitada, a veces quieren que seamos como ellos ven el mundo. Y cada persona ve el mundo con un abecedario distinto. Lo entendemos de forma distinta. Entonces, bueno, dicho todo esto, pues cada vez que hablemos, entendamos que es como una melodía. Cada vez que nos riamos, wow, sintamos eso, que son las puras células en alquimia que se están comunicando. Bueno, espero que no hubiese entendido nada, ni una sola letra, porque el mensaje de esto es que no se puede entender con la mente. Estoy intentando hablar con palabras algo que, según he explicado, no lo podéis entender porque se vibra. Es como pura telepatía, es puro sistema de vibración, pura comunicación telepática, celular con nosotros mismos, de algo que no tiene mente, no se entiende, se es. Entonces la propuesta es empezar a soltar, a soltar, a soltar, a conocernos, a liberarse de las codificaciones que tienen las celulitas y que hemos aprendido de los 0 a los 7 años en esta vida que estamos transitando ahora para cada vez ser más auténticos, más reales, más crísticos y ser nuestra propia salvación, nuestro propio rescate. Y cuando seamos nosotros mismos coherentes en eso, contactaremos con seres también coherentes y crearemos ese micelio de redes de comunicación neuronal, pero a nivel planetario, donde generaremos una nueva humanidad que ya somos. Ánimo, que se puede.